El faltante de vacunas, sin dudas, un problema no solo de la Argentina. Y allí, bueno, la posibilidad de que en horas de la tarde llegue un nuevo avión, un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas con al menos 500.000 dosis para retomar lo que es la vacunación en capital y en el interior del país. Bueno, en un rato vamos a estar hablando de eso. Tal como lo anticipamos en la apertura de Telefe Noticias, vamos a hablar ahora con los protagonistas, quienes estuvieron en la primera línea de batalla y aún están trabajando aún más, claro, por la cantidad de contagios que empieza lamentablemente a subir, por la inminente llegada de la segunda ola del coronavirus a la República Argentina. Adrián Álvarez está en vivo desde el Polo Sanitario, por supuesto, recabando por un lado los testimonios de la gente y por el otro también la palabra de los especialistas médicos. Adrián. Sí, Darío, porque a la hora de repasar un año, bueno, un año tan difícil para todos, fue muy especial para los médicos principales protagonistas en la lucha contra la pandemia. Y estamos junto a Miguel Díaz, quien es director del Hospital Rawson aquí en el Polo Sanitario. Miguel, para los médicos, ¿qué significó este año? Bueno, para los médicos y en realidad para el equipo de salud, para todo el personal de los centros asistenciales, porque se compone no solamente de la disciplina medicina, sino fisioterapia, bioquímica, enfermería, bueno, todas las disciplinas, trabajo social, todas las disciplinas, más todo el personal administrativo también que hace lo suyo en relación a esto. Y que todos han estado expuestos en mayor o menor medida. ¿Qué significa? Que en realidad la tarea ha sido ardua, por momentos extenuantes, con una enfermedad desconocida que afectaba también al personal de los centros asistenciales y con las medidas sanitarias que se han ido relajando y con la medida de la población también que se ha ido relajando. Y esto en contrapartida de lo que hace el equipo de salud, que es seguir trabajando, ¿no? A la hora de hacer un balance, ¿cuál fue el mayor desafío? El mayor desafío fue tratar de, en primer lugar, de que las personas que se asisten acá, diagnosticadas con la enfermedad, tuvieran una buena evolución, que fueran asistidas correctamente. De hecho, se logró en cierta forma eso, aprender todo lo que fue las terapias nuevas, el modo de enfoque de la enfermedad, la dinámica que tuvo esta enfermedad, que fue cambiando en cuanto a las formas de presentación, diagnóstico, a los métodos diagnósticos. Y también es muy importante, digamos, uno de los mayores desafíos fue que nuestro personal no se expusiera tanto y que particularmente en este hospital no tuviéramos trabajadores de la salud fallecidos por esta causa. Pero perdieron muchos colegas, ¿no?, de otros hospitales, de otros distritos. ¿Cómo vivieron eso? Bueno, esto, como dije recién, es decir, fue un desafío, digamos, tratar de que el personal de salud se afectara lo menos posible, fue un desafío. Y bueno, el miedo y la incertidumbre en torno a esto de todo el equipo asistencial fue muy palpable, sobre todo en los momentos de mayor demanda de la población, ¿no? ¿Se sienten reconocidos? Sí, yo creo que el reconocimiento de la población está. Creo también que una forma de reconocer el esfuerzo es tener responsabilidad social en cuanto a la prevención. La población o nosotros como ciudadanos debemos ser responsables en esto también. No es solamente una tarea del equipo sanitario, del gobierno, sino también de la sociedad, de hacerse responsable y de ejercer una conducta responsable en torno a la prevención. ¿Y cómo se ve eso hoy? Y bueno, creo que está muy relajado, el movimiento es importante, digamos, hay como cierto desparpajo en algunas actitudes, en algún tipo de reunión, en algún tipo de celebración y de cuestiones sociales. Y bueno, acá lo que nosotros decimos es que nosotros estamos preparados y esperando las 24 horas que la gente se venga a asistir acá y que querríamos que la ayuda sea fundamentalmente tomar conciencia social y que hay cosas que no se deben hacer hoy. Ahora, doctor, frente a este panorama que usted describe recién, la gente que está más relajada, el advenimiento de una segunda ola que todos aseguran que es inevitable, ¿cómo sigue esto?
Bueno, va a venir la segunda ola, como usted dice, nada hace pensar que no la vayamos a tener. Tenemos una coyuntura regional con los países limítrofes que están en situación crítica también con respecto a esto. Por lo tanto, desde ese punto de vista, más allá de adecuar de nuevo el sistema sanitario nosotros a esta contingencia, de seguir trabajando con esto, nosotros hacemos un llamado a la población, a los ciudadanos, para que ejerzan responsablemente la prevención, que es muy básica, pero que es muy efectiva, que es el distanciamiento social, el uso del barbijo de forma consistente y el lavado de manos frecuente. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Miguel Díaz, director del Hospital Rawson, ubicado en el polo sanitario, el polo a donde primero se concentraron los esfuerzos de la provincia para enfrentar la lucha contra la pandemia. Estamos cumpliendo ya un año de las primeras restricciones, un año y un par de meses más de esta pandemia que nos cambió a todos, ¿no? Recién decían los médicos cómo les cambió la vida a ellos, pero le cambió la vida a todo el mundo. Y justamente salimos a la calle a preguntarle a la gente qué había pasado en estos últimos 12 meses y cómo le había cambiado la vida. Tuve que dejar la cursada, volver a mi pueblo. Nada, fue distinto. ¿De dónde sos? De Santa Fe. Aumenté un montón de peso. Yo creo que hasta me hizo mal la cuarentena en lo psicológico. En un momento de no querer salir de mi casa, no sé, como de sentirme como aislado. A los que más le pegó en realidad para mí es la clase de trabajadora, los chicos que realmente tenían que salir a trabajar. La gente que tenía que salir a trabajar porque viven al día, como toda la Argentina. Muy dura la calle, sí, muy dura, no hay nada lamentablemente. Y gracias a esto uno teniendo familia, pagando alquileres, que los alquileres se van tanto que uno por ahí no puede, pero bueno, uno busca la forma de salir adelante día a día. Que hay que acostumbrarse a una nueva forma de vida, me parece, de cuidarse, de tener distancia, cosa que nos cuesta a los argentinos. Pero sí fue bastante duro para todos. Yo que soy una persona que todavía estoy en tratamiento de cáncer, ha sido difícil. Primero que si podíamos ir, después que nos restringía, después que teníamos que hacer los controles. Bueno, todo eso fue una situación media difícil para todos en general y especialmente para los que llevamos una enfermedad. ¿Se ve un poquito más de luz ahora? Sí. Y sin lugar a dudas, la esperanza está puesta en la vacuna. También no tienen que quedar dudas de que más allá de que se empiece, o se continúe, mejor dicho, con el plan de vacunación, uno debe continuar cuidándose, usando barbijo, manteniendo la distancia social, más aún a sabiendas que estamos próximos ante la segunda ola. Y hay que destacar, Mateo, el trabajo de los esenciales, como los médicos y otras tareas que estuvieron prácticamente sin parar trabajando durante todo el 2020. Claro, el reconocimiento a ellos, porque cuando empezaban a tomarse estas medidas, el coronavirus que ya se había dispersado, sobre todo en Europa y en el resto del mundo, y que no se tenía conocimiento en nuestro país de cuál era el alcance. Bueno, había allí en el primer frente de batalla los esenciales que debían salir a trabajar. El reconocimiento a los médicos y también a los periodistas, como nuestros compañeros de calle, Adrián Álvarez, Karina Ortiz en este turno y el resto también en la segunda edición, que a partir de lo que fue la confianza de la empresa y la seguridad garantizada por parte de Telefe para tener allí las medidas necesarias para evitar un contagio y estar también cumpliendo con nuestra tarea de informar. Adrián. Sí, bueno, la verdad que si uno nos pone en el mismo grupo de los esenciales con los médicos, bueno, estaríamos muchísimo más lejos, ¿no? Estaríamos en el escalón más inferior, lógicamente, de los esenciales. Pero bueno, la verdad que sí, nos cambió la vida a todos, al ciudadano común, al especialista que tuvo que afrontar los casos de COVID. Y en nuestro caso, bueno, como a todos los trabajadores que en una primera etapa de cuarentena estricta tuvimos que seguir en la calle, nos cambió mucho en el contacto familiar, por ejemplo, ¿no? Porque mientras el resto de la familia estaba en la casa adaptándose a muchísimos cambios, nosotros también, pero del lado de afuera es como que teníamos la posibilidad de seguir saliendo todavía, con muchos cambios, ¿no? Con un barbijo que 1 año y 3 meses atrás no imaginábamos, con este palo, ¿no?
Este palo es nuevo, es un instrumento, una herramienta nueva. Bueno, con muchas condiciones estrictas a nivel laboral de cuidado para no contagiar al compañero. Bueno, la verdad que sí, muchísimos cambios como todos. Ahora, en la calle, esperando una segunda ola que, como decía el doctor Miguel Díaz, es inevitable, entendiendo ya que estos cuidados tienen que seguir, que tienen que permanecer por lo menos hasta que se logre este 60-70% de población vacunada, este 60-70% que marcaría la inmunidad de rebaño y nos permitiría entonces recién empezar a relajar un poquito más cuando ya tengamos las 2 dosis y la inmunidad correspondiente.